Como lo anunciamos, ya está aquí el doctor César Palomino, el decano del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor Palomino? Muchísimas gracias por venir aquí. Buenas tardes. Explicaba Aníbal Velázquez, el ministro de Salud, que ya se había activado la alerta roja, y esto, para quienes quizás no entiendan, significa que se tiene que tener las camas disponibles, los materiales de auxilio para los nuevos accidentes que esperamos no se generen, pero sí se pueden suscitar. El tema es cómo hacerlo. O sea, de pronto van a comprar camas, de pronto van a contratar más personal, sabiendo que la realidad, la coyuntura muestra un panorama desolador y absolutamente diferente. Mire, este tema no es nuevo. Ya en junio del 2013, Defensoría del Pueblo, a través de un informe oficial publicado en El Peruano, dio este diagnóstico. Solamente voy a leer 3 cosas. Primero, el 47% de las emergencias visitadas en Lima no contaba con médicos especialistas. El 33% de las emergencias no contaba con pediatras y el 30% no contaba con ginecólogos, que son especialidades básicas de cualquier emergencia. No, además, ¿cuántas mujeres entran todos los días y a toda hora justamente para dar a luz porque se les adelantó? Así es, o alguna complicación. Exacto, alguna complicación. Y mire, el 54% de las emergencias no contaba con un servicio de banco de sangre. Esto es gravísimo, porque un banco de sangre funciona, se activa obviamente cuando hay accidentes, sobre todo de tipo de tránsito, ¿no? Y el 49% de las emergencias no contaba con servicio de rayos X, que es lo esencial. O sea, este tema traduce pues una emergencia, una crisis sanitaria que debería llevar al señor ministro de Salud a declarar en emergencia el sector. ¿Para qué declararlo en emergencia? Para que el Ministerio de Economía y Finanzas le libere presupuesto. Claro. Si inyecte de emergencia, digamos, una cantidad de dinero importante para poder, no le digo solucionar todos los problemas que existen, porque eso sería hasta utópico, pero sí minimizar un poco todos estos daños que se están generando justamente por las cifras alarmantes que usted, de acuerdo, acaba de mencionar. Pero aquí el tema es el siguiente: si estamos hablando de una alerta roja, de una activación, y el ministro de Salud dice que tienen que haber camas disponibles y el material que se necesita para trabajar en emergencia, ¿cómo se va a hacer si desde el 2013 ya salió publicado esto en el diario El Peruano y al parecer no ha cambiado mucho la cosa? No, más bien ha empeorado. Ustedes han visto cómo se ha declarado en emergencia el Hospital Loaiza. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, además de liberar los presupuestos necesarios, hacer las compras como corresponde de manera centralizada para disminuir costos, es tener las contingencias adecuadas y que el Ministerio de Salud recupere su rectoría. Un tema que de repente no muchos conocen es que el señor ministro de Salud, con todo respeto, es ministro en Lima. Por la mala forma de descentralización que ha tenido el país, sus resoluciones ministeriales no cruzan la avenida Venezuela con Fawcett. En el Callao ya no son válidas. Entonces, ¿qué rectoría va a tener? Para coordinar incluso esos traslados, y que a veces se requiere de las Fuerzas Armadas, de los helicópteros y demás para trasladar heridos, él no tiene injerencia, tiene que pedir por favor a otros sectores como Defensa e Interior que intervengan. En esas condiciones no se puede hacer un plan de salud, pues. Y si esto ha pasado en Guarmey, que es bastante cerca a Lima, capital, ¿qué se puede esperar de aquellos hospitales en Puno, en Madre de Dios, en Pucallpa, Loreto, donde al estar justamente más alejados de Lima, obvio que, digamos, el sistema de comunicación correspondiente además a las necesidades, a los requerimientos que puedan tener, van a demorar mucho más en llegar porque hay mucho tema burocrático de por medio? Entonces, así es. Yo creo que de manera conjunta los colegios profesionales y el señor ministro de Salud y los pacientes podemos ir al Ministerio de Economía y Finanzas y decirle al señor ministro de Economía que respete el plan de gobierno, que le entregue el presupuesto que ofreció el señor presidente Ollanta para sacarnos de la profunda crisis. Y en segundo lugar, tener coherencia con una política de recursos humanos. ¿Cuándo se ha visto que los profesionales de la salud que trabajan en las zonas más alejadas, a veces donde ni el ejército quiere entrar, sean los que menos remuneraciones perciban y más dificultades tengan? ¿Dónde ha visto, por ejemplo, un sistema de contratación que castiga la capacitación? El CAS, que tanto usa el Ministerio de Salud y la Seguridad Social, restringe la posibilidad que los médicos hagan una especialidad, porque cuando ingresan con mucho esfuerzo al residentado, los despiden. Los despiden porque ese sistema no tolera capacitaciones. ¿Cómo es posible que en el hospital de Guarmey, donde luego de este accidente 37 personas murieron y 84 resultaron heridas, solamente hubiese un médico y 2 enfermeras? Yo le voy a contestar quizás con otra pregunta. ¿Cómo es posible que en el reinaugurado Hospital del Niño en San Borja, no en Guarmey, en San Borja, no esté funcionando al 100% de sus capacidades? ¿Por qué? Porque nadie ha presupuestado
para tener recursos humanos, médicos, enfermeras en esos nosocomios. Construyen muy bien, equipan a veces, pero nadie piensa en el presupuesto para que haya médicos y enfermeras en cantidad suficiente. Entonces, ¿cuál es el principal problema si es que tratamos de armar una lista en función de las prioridades? ¿Que hay demasiado cemento y pocos profesionales y poco presupuesto? ¿O que al contrario, faltan hospitales y los médicos no tienen dónde trabajar? ¿Cómo plantearía usted un mecanismo de solución? Oficialmente hay un déficit de más de 7.000 médicos especialistas. Eso lo dice el propio Ministerio de Salud y una cifra similar para la Seguridad Social. Entonces, lo que se tiene que hacer es apuntar a hacer atractivo el trabajo en el Ministerio de Salud. No poner pues contratos basura, ¿no?, que alejan a los profesionales y que más bien invitan que se vayan al Ecuador o al Brasil. En segundo lugar, sí, pues hace falta equipamiento, es verdad. Hasta ahora recordamos el caso del doctor Taladro, ¿no?, que un neurocirujano que operaba con elementos de ferretería porque no tenía con qué salvar la vida de sus pacientes. Eso hay que corregirlo. Tiene que darnos pues herramientas para poder trabajar con seguridad, ¿no? No, lo que no se puede permitir es que un país que habla de estar económicamente en una situación bastante estable, de querer acceder a convertirse el día de mañana en un país del primer mundo, se vea en una situación como esta, donde el que no tiene plata para contratar un seguro privado, llega a un hospital y se muere porque no lo atienden o porque no tienen los recursos justamente para dar una atención adecuada o una cama en emergencia. Y depende de qué seguro, ojalá que no sea Oncosalud, que ya ha visto cómo trata a sus pacientes, ¿no? Como en el caso de aquel médico de Loaiza que salió a denunciarlos, porque por más que firmó y pagaba su seguro puntualmente, le dieron una atención deficitaria, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? O sea, tiene que haber nuevas marchas, huelgas, la gente tiene que salir a protestar porque estamos hablando de la salud de todos los peruanos. Yo pienso que la salud debe ser un derecho humano fundamental y para construirlo el Estado tiene que reconocer que se necesita presupuesto, una verdadera política de recursos humanos y devolverle la rectoría al Ministerio de Salud. Pues si no vamos a tener un ministro ¿no?, con un corsé, funciona solamente en Lima y de manera relativa, porque ahora está el Instituto de Gestión que también le ha quitado funciones al Ministerio. Y además, pues tiene que el Ministerio de Economía y Finanzas ponerse una mano en el corazón y otra en el bolsillo y entregarle los presupuestos que le corresponden al sector. Ok, ¿y por qué eso no pasa? Si además para el gobierno sería, caramba, muy beneficioso, digamos, hacer estos cambios, darle un mayor presupuesto al sector salud, porque justamente es un tema que le compete a todos los peruanos, nos interesa a todos, nos preocupa a todos y obvio que le va a servir al país. ¿Por qué no hacerlo? Porque ¿No hay plata? No. Somos el adalid del crecimiento económico en América Latina. No es verdad que no haya presupuesto, sí hay presupuesto, pero no se ha priorizado. Creen algunos teóricos, algunos señores del Ministerio de Economía que no somos un sector productivo. Mentira, pues, si no hay salud no se puede trabajar y si no se trabaja no se produce, así de simple. Pero ¿qué pasa también con, digamos, ese extra, ese valor agregado que pasa por una cuestión, sí, quizás altruista, filántropa de los médicos de querer ayudar? O sea, tratándose de una profesión como esta, donde se trata de salvar vidas, pues así no te paguen, no quiero decir que tengan que trabajar gratis y no exigir sus derechos, al contrario, pero si estás en emergencia y no están al día en tus pagos o sabes que hubo un accidente y tienes que ir volando al hospital para ayudar a salvar quizás a 3 o 4 o 20 niños, pues lo haces, ¿no? Por supuesto. Y es más, ¿eso falta en el médico peruano, creo yo considero que no, porque incluso el Código de Ética lo norma. Y sí lo hacen, están ahí, están presentes, pero es como un soldado. Vaya usted a combatir al enemigo, en este caso a la enfermedad, no le da fusiles, no le da granadas, no le da con qué defenderse. Igual en nuestro caso, poco o nada va a hacer. Por ejemplo, acá en Lima, ¿no?, el 27% de los coches de paro de las emergencias no están completos. Es decir, que si a mí me da un infarto, que yo tengo más posibilidades que usted por la edad, hay que cruzar los dedos, porque si me llevan una emergencia, así está el mejor cardiólogo de Lima o del Perú, de repente poco va a poder hacer si no tiene los elementos para sacarnos de un infarto. Así de simple. Entonces hay que dar los elementos, los instrumentos para que se pueda ejercer con seguridad la profesión. ¿Cómo explican pues que el Perú, ¿no?, que ha crecido una monstruosidad en América Latina, hay Saga, Ripley en cada esquina, pero seguimos siendo los segundos en el mundo en tuberculosis multidrogo resistente? Y qué paradójico, irónico resulta todo esto, ¿no, doctor Palomino? Porque si uno viaja a cualquier país del mundo y preguntas por la calidad del médico peruano, la gente, indiscutible, el extranjero le pone 20. Ha visto cómo se ha hecho una operación importante en el país, se ha extraído una varilla de construcción del cráneo de una persona. Sí. Caso la operación de la niña Sirena, que dio la vuelta a todo el mundo. Caso que es reportado en el mundo, y así cuántos otros médicos peruanos que han hecho acá maravillas, que son ejemplos internacionales, y lamentablemente pues la mayoría se va o por falta de condiciones o por falta de apoyo del Estado. Y una pena que realmente se pongan todos estos temas tan importantes, tan trascendentales sobre la mesa cuando
digamos, hay una desgracia de por medio, ¿no? Deberíamos, y eso es algo que además nos compete también a los periodistas, a quienes estamos frente a una cámara, de, digamos, seguir dándole al tema, seguir siendo esa especie de piedrita en el zapato del gobierno para que se preocupe por los asuntos prioritarios como es este, por la salud de los peruanos. Muchísimas gracias, doctor Palomino, por haber venido. Me permite una cosa pequeña al señor ministro de Salud, que cumpla con lo que ofreció de postergar la fecha de inicio del Serum, porque si no los médicos que están deseosos de ir a ayudar a la población más necesitada no lo van a poder hacer porque hay unas demoras tremendas de las universidades para darle los títulos. Muchísimas gracias por haber venido, doctor Palomino. He conversado entonces con el decano del Colegio Médico del Perú.